Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en nuestro estudio para mujeres con el libro de Josué. Yo sé que hay hermanos que les gusta estar viendo también este estudio. Yo creo que por lo impactante que es el libro de Josué, pues también ustedes, bienvenidos a todos. Les mando a todos un fuerte abrazo. Y bueno, hoy nos toca ver la lección de fe e incredulidad. Dos frentes y vamos a ver la toma de Jericó, pero a la vez vamos a analizar una batalla que tuvo Gedeón, porque tienen estas dos batallas tienen muchas cosas en común. Y bueno, vamos a orar para empezar, ¿les parece? Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos das para estudiar tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos guíes, nos dirijas, que toda palabra que salga por mi boca sea guiada por tu Espíritu Santo. Y Padre Celestial, gracias Señor, porque yo sé que esta palabra es para nosotros en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Háblanos a cada uno de nosotros directamente a nuestro corazón y que podamos realmente entender esta lección y poder llevar a cabo lo que tú nos has mandado hacer. Gracias por este tiempo y en tu nombre oramos. Amén, Señor. Y bueno, el versículo central, ahorita tal vez no lo van a entender, es Josué 6:5, pero lo van a entender al final de la lección. ¿Por qué escogí ese versículo de Josué 6:5? Para poder darle el cierre completo a esta lección tan importante. Entonces, abran su Biblia, todos los que tienen su libro, ábranlo en la página 249. Acuérdense que no todo lo voy a poder meter en esta conferencia, hay cosas que no voy a mencionar por la falta de tiempo, pero ustedes vayan siguiendo el libro y lo demás léanlo en sus casas y terminando cada lección acuérdense de contestar el cuestionario para reforzar todo de una manera más fuerte, ¿sale? Entonces Josué 6:5 nos dice lo siguiente: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Todo el capítulo 6 nos habla de la toma de Jericó, y vemos que en Josué 6, versos 1 y 2, en esos dos versículos que ahorita vamos a leer, encontramos precisamente cómo estaba la fe por un lado y cómo estaba la incredulidad por el otro lado. Por ejemplo, en el verso 1 de Josué 6:1 nos dice lo siguiente: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. El pueblo de Jericó estaba en gran angustia, estaban atemorizados. Más adelante vemos cómo la incredulidad nos lleva a tener miedo, y eso es lo que ellos tenían, un gran miedo, porque habían escuchado todo lo que el pueblo de Israel había hecho del otro lado del Jordán, cómo habían cruzado el Mar Rojo, cómo habían enfrentado grandes pueblos fuertes y cómo habían cruzado también el río Jordán. Entonces estaban en gran angustia, con mucho miedo, y eso hizo que se encerraran en sus muros. Su confianza no estaba en Dios, su confianza estaba en esos muros. Esos muros, cuenta la historia, que eran muros dobles, o sea, no solo era un muro, eran dos muros. Era un muro tremendamente fuerte y su confianza estaba en ese muro. En el verso 2 vemos después que dice: mas Jehová dijo a Josué: mira,
yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Si se fijan, le está hablando Dios de algo que ya está hecho. Le dice, yo he entregado en tu mano. Está hablando en pasado. Esto nos está hablando de que le está diciendo, tú tranquilo, ya está hecho. Y Josué lo creyó. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? Ahí en Hebreos 11:1 nos da la definición de lo que es realmente la fe. La mejor definición es cuando la encuentras en la misma Biblia. Y nos dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí vemos claramente que Josué era un hombre de fe. Josué creyó a esa palabra que Dios le dio. Ahora quiero que analicemos cómo es que la primera generación que salió de Egipto, si se acuerdan, era un pueblo incrédulo. A pesar de haber visto muchos milagros, muchas maravillas, no le creyeron a Dios. En cambio, después se levanta la segunda generación que estuvo vagando durante 40 años en el desierto y es una generación que sí le creyó a Dios. Porque cuando Dios le dice a Josué cómo iban a conquistar a Jericó, yo creo que si esa estrategia se la hubiera dado a la primera generación, hubieran dicho, estás loco, ¿cómo dándole vueltas al muro se van a caer esos muros y vamos a conquistar Jericó? Sin embargo, cuando Dios le da la estrategia a Josué, vemos que él no chistó, vemos que él le creyó e hizo tal cual como Dios le dijo. Entonces vamos a ver en primer lugar qué hace la incredulidad y después vamos a ver qué hace la fe. Y en primer lugar vemos que la incredulidad trae miedo. Si nos vamos a Josué capítulo 2, versos 9 al 11, podemos ver lo que Rahab la ramera le dijo a los 2 espías que mandó Josué para que inspeccionaran a Jericó. Y ahí nos vamos a poder dar cuenta cómo tenían miedo los de Jericó. Dice Josué 2, del 9 al 11, lo siguiente. Perdón. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Jericó? Con mucho miedo. La incredulidad, ellos no creían en el Dios vivo y verdadero, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios del pueblo de Israel. Y eso hizo que tuvieran gran miedo. Ahora estamos hablando de un pueblo incrédulo, un pueblo que no conocía a Dios, un pueblo que no era el pueblo de Dios. Sin embargo, tristemente, vemos hoy en día a pueblo escogido por Dios que también caminan con ese miedo. Y por eso quiero poner como un ejemplo paralelo a Gedeón y a la batalla que él emprendió. Vean lo que dice Jueces capítulo 6, del 1 al 2, para que vean cómo el pueblo de Dios, por apartarse de Dios, es que también tenían miedo, en este caso de los madianitas, y por eso se escondían en cuevas. Josué 6, del 1 al 2, dice lo siguiente.
Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Aquí vemos al pueblo de Israel teniéndole miedo a sus enemigos, en este caso a los madianitas, y escondiéndose en cuevas. ¿Les suena familiar esto? Porque hoy en día muchos se esconden en sus casas por esta pandemia que hay. Hijos de Dios que no se quieren congregar porque tienen miedo de venir aquí a la congregación y de ser contagiados. Miren, yo no estoy en contra y Dios no está en contra del sentido común. Tenemos que ser prudentes, nos cuidamos como se pueda, pero tener miedo, eso demuestra que tu confianza en el Señor está muy vaga, está muy pobre. Hay incredulidad, o sea, no le crees a Dios que el Señor está contigo. No le crees a Dios que Él te puede guardar en medio de esto. Y hemos sabido de casos que les ha dado COVID, sí, pero vemos cómo han salido adelante. Yo soy de la opinión, tal vez me tachen de loca, pero yo voy a seguir haciendo lo que Dios me pida que haga. ¿Que voy a tener cuidado? Claro que sí. ¿Que voy a ser prudente? Claro que sí. Pero si Dios me manda a hacer algo, yo no voy a tener miedo, yo voy a salir de mis 4 paredes, de esos muros, de esa cueva, yo sí voy a salir para enfrentar y hacer lo que me toque hacer. Entonces, tú haz lo mismo. Cuando tu confianza está puesta en el Señor, tú sales y haces lo que tienes que hacer sin miedo. Y ¿sabes qué? Como los amigos de Daniel, y si me meten, a pesar de todo, si nos meten al horno de fuego, pues ni hablar, pero nosotros no nos vamos a hincar ante esa estatua, ¿no? Entonces, yo soy de la idea, yo voy a hacer lo que me toque hacer. Y si me da, pues mira, ya Dios tendrá cuidado de mí y saldré adelante. Y si me quiere llevar, pues que me lleve. Pero yo no voy a tener miedo, porque si muero sé a dónde voy a ir. Y si me da, pues me cuidaré, haré lo que tenga que hacer, pero no me va a frenar eso de hacer lo que Dios me mandó a hacer y de creer en ese Dios vivo y verdadero que nos guarda y nos protege en medio de la tempestad. ¿Dónde está puesta tu fe? Tal vez muchos están poniendo su mirada en las circunstancias que los rodean, y yo creo que eso te puede hacer que te hundas. Lo mismo pasó con Pedro, ¿se acuerdan? Cuando empezó a caminar sobre el agua y puso su mirada en el fuerte viento, en las circunstancias que lo estaban rodeando, y dejó de mirar a Dios, al Señor que estaba ahí esperándolo, fue que perdió esa fe, perdió esa confianza, dejó de mirar a Dios y comenzó a hundirse. Empezó bien, pero no llegó hasta donde estaba Jesús. Entonces, ¿en qué lado estás? ¿De qué bando estás? ¿Estás en el bando de los que tienen fe, como José? Ahorita lo vamos a ir analizando. ¿O estás en el bando de aquellos que tienen miedo y que no salen ni por casualidad a la esquina porque tienen miedo de que los contagien? Entonces vemos que Gedeón y bueno, los madianitas, el pueblo de Israel estaba así con miedo ante los madianitas. Ahora, vemos en segundo lugar que la incredulidad te hace pedir señales. Cuando tu confianza no está plena en el Señor, tú le dices, oye, ¿y si me confirmas tal o cual cosa? ¿Cómo ves? Y de alguna manera pedimos señales.
A veces no es malo pedir señales, pero quiero que analicemos. En el caso de Gedeón, Gedeón no conocía realmente a Dios, él conocía a Dios de oídas. Y quiero que leamos Josué 6 a partir del verso 11 para que nos demos cuenta de cómo Gedeón no conocía realmente a Dios. Y nos podemos dar cuenta en esto que vamos a leer. Josué 6, versos 11 en adelante dice lo siguiente, es del 11 al 22. Dice, presten mucha atención y si tienen la Biblia a la mano estaría padre para que ustedes subrayen y se den cuenta de cómo no conocía a Dios. Dice el verso 11, y vino el ángel de Jehová, que es Jesucristo, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, quiero que observen que esa palabra Señor viene con minúscula. Esto quiere decir que él no sabía que el que estaba ahí era el ángel de Jehová, era Jesucristo. No sabía que Dios ahí estaba con él hablándole. Dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Vemos que él de oídas había conocido a ese Dios que sus padres le habían contado. Verso 14 dice lo siguiente, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, aquí vemos el propósito por el cual Dios había creado a Gedeón, el ir, pelear contra los madianitas y defender al pueblo de Israel de los madianitas. Pero ¿qué le contesta Gedeón? Verso 15 dice, entonces le respondió, Señor mío. Y vemos que esa palabra Señor nuevamente está escrita en minúscula. Dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. A veces Dios nos pide cosas y siempre cuando no le creemos a Dios, porque no lo conocemos bien, tendemos a poner pretextos. Aquí él decía, ¿cómo si soy pobre? O sea, yo no puedo, ¿de dónde voy a sacar para poder hacer esto o aquello? Y a veces ponemos pretextos porque la verdad es que tenemos 5 múltiples razones para no creerle y le sacateamos. Verso 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Cuando no conoces realmente la voz de Dios y Dios te dice algo, tú dices, ¿será que Dios me habló? ¿O será que no? Y cuando realmente lo conoces, tú ya conoces, detectas la voz de Dios, en donde tú estás seguro que Dios te habló y ya no dudas y no pides señales. Sin embargo, aquí vemos que Él pidió la primer señal. Si eres tú el que me estás hablando, pues dime, mándame una señal, ¿no? Seguimos leyendo el verso 18 y dice lo siguiente. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina
y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y vean lo que dice el verso 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡ah, Señor Jehová! Y ahí la palabra Señor, si se fijan, ya viene con mayúscula. Ahí él se dio cuenta con quién estaba hablando. Dice que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Gedeón estaba en la misma presencia de Dios y ahí fue cuando dijo, se dio cuenta, ¡uy! No, ahora sí, Dios me habló. Y entonces vemos que más adelante, porque ¿cuál era la misión que él tuvo? La primera misión, la misión principal que él tuvo era de pelear en contra de los madianitas. Sin embargo, vemos que pide más señales. Vayan al verso 36 de este mismo capítulo, para que vean que pidió otras 2 señales más para estar seguro de que de veras Dios lo estaba mandando a pelear en esa guerra contra los madianitas. Jueces 6, versos 36, dice lo siguiente: Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez solamente. Probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Entonces vemos que 3 señales de alguna manera, no de alguna manera, se las dio el Señor para que él realmente creyera, primero, que Dios estaba hablando con él y que él era el escogido por Dios para ir a luchar en contra de los madianitas. Hay un ejemplo que se los voy a contar y luego ahorita vamos a ver Lucas 1:18, pero mientras lo buscan yo se los platico. En Lucas capítulo 1 encontramos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que estaba ofreciendo el incienso y todo en el lugar santísimo porque era el sumo sacerdote, y allí en el lugar santísimo él ya era de edad avanzada, también su esposa Elizabeth, no habían podido tener hijos, habían orado durante mucho tiempo para que pudieran tener un hijo, y en ese momento en el lugar santísimo se le aparece el ángel Gabriel y le dice: ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Y vemos lo que en el verso 18 le contesta Zacarías. Dice Lucas 1:18, si ya lo tienen, dice lo siguiente: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Pásense al verso 20 de ese mismo capítulo. Dice así: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Yo me pregunto, ¿por qué a Gedeón sí le dio 3 señales
Y aquí a Zacarías no le dio señal, porque al decirle en qué conoceré esto, es como, dame una señal para que yo crea, ¿no? ¿Por qué con Zacarías fue tan duro? Porque se supone que él debía creer en Dios. Al que más se le pide, más se le va a exigir. A un pastor Dios le va a pedir más, que tenga más fe que al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él es el encargado de enseñar al pueblo de Dios a confiar en Dios. Entonces, entre más tú conozcas a Dios, menos va a querer Dios que pida señales. Al contrario, más tienes que creer en Él. A Gedeón, como no lo conocía bien, le dio 3 señales para que realmente creyera. Entonces vemos que la incredulidad nos hace pedir señales. Otra cosa importante que podemos ver es que la incredulidad no le da la gloria a Dios. Si nos vamos a Jueces, capítulo 7, vamos a leer del 1 al 3, ya más adelante vamos a seguir con la historia, pero ahorita solo quiero que leamos Jueces 7 del 1 al 3 para que nos demos cuenta lo importante que es darle la gloria a Dios en todo momento y en todo lo que emprendamos. Pero vean lo que dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. En total, Gedeón tenía un pueblo que iba a atacar a los madianitas de 32,000 personas. Sin embargo, Dios le dice: ¿sabes qué? Es mucho pueblo, porque si logran la victoria, la gloria no me la van a dar a mí. Se la van a dar a ustedes mismos pensando que ustedes la lograron porque fueron muchos. Entonces, ¿sabes qué? A los que tengan miedo, despáchalos. 22,000 personas tenían miedo de ir a esta guerra y se fueron. Entonces, la incredulidad, ya vimos que provoca miedo, pero también la incredulidad no le da la gloria a Dios. Cuando tú no conoces muy bien a Dios, tú crees que lo que tienes, lo que haces y lo que eres es por ti. Y no entiendes que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, todo lo bueno que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, el apóstol Pablo decía que era por pura gracia. Entonces, tenemos que siempre en todo lo que hagamos darle la gloria a Dios. Pero si tu corazón no le pertenece a Dios, tú le vas a querer robar la gloria a Dios. Y por eso Dios le dijo a Gedeón: ¿sabes qué? Despáchame a los que tienen miedo, porque quiere decir que son personas con incredulidad y esas no me van a dar la gloria a mí. Entonces vemos también que, ya vimos lo que hace la incredulidad. Vamos a repasar rápidamente. La incredulidad trae miedo. La incredulidad nos hace pedir señales y la incredulidad no le da la gloria a Dios. Vamos a ver ahora qué hace la fe. Y en primer lugar vamos a ver que la fe
trae paz, la fe en Dios, porque tú puedes tener fe en otras cosas, pero la fe en Dios nos trae paz. Si vamos a Jueces, capítulo 6, versos 21 versos 22, perdón. Capítulo 6, verso 22, vamos a retomar un poco de lo que vimos anteriormente. Cuando Gedeón se da cuenta que estaba hablando con Jesús, con el ángel de Jehová, vamos a retomar lo que dice. ¿Ya lo tienen? Jueces 6, verso 22. Dice lo siguiente: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón, altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros tenemos fe, nos conducimos con paz. No hay temor, no hay angustia, en cambio hay confianza. Vean lo que dice, vean lo que dice Juan 14, 27, porque aquí vemos cómo en Dios tenemos paz y solo Él nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no la ofrece el mundo. Dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En estos tiempos que estamos viviendo es de suma importancia tener fe y confianza en Dios. ¿Por qué? Para vivir tranquilos, para vivir en paz, para no estar angustiados de lo que nos pueda pasar. Tenemos que confiar en el Señor. Y entre más tú busques a Dios en comunión íntima, en la presencia de Dios, y ahorita lo vamos a ver también, cómo estando en la presencia de Dios tú te vas a conducir de otra manera, vas a encontrar paz, pero también entre más tú leas la palabra de Dios y la pongas por obra, tu fe va a ir en aumento. Dice la Biblia en Romanos 10, 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tú quieres que tu fe sea incrementada, busca a Dios en su palabra y búscalo en comunión íntima. Yo sé que hay muchas personas que se chutan muchas conferencias en YouTube, en Face, y eso está bien, pero no descuides tu tiempo personal con tú y la palabra de Dios. O sea, tú por tu cuenta aparte, lee la palabra de Dios, porque es la manera en la que Dios directamente a ti te puede hablar. Entonces yo te invito a que de veras hagas un esfuerzo para que busques esa paz en la presencia de Dios y también en la palabra de Dios. Yo creo que sin lugar a dudas los salmos son muy buenos para traerte paz, para ayudarte a salir adelante, porque vemos, por ejemplo, a David cómo en los salmos se desahoga y vemos cómo Dios lo levanta, le habla y lo saca de esa angustia en la que él se encontraba una y otra vez. Entonces, léete por lo menos un salmo diario, aparte de los versículos que Dios ponga en tu corazón, pero de una manera continua. Hay personas que abren la Biblia como si fuera no sé, ahí a ver qué tiene Dios para mí, y como si fuera ahí el zodiaco, no sé, quieren buscar algo que Dios les dé, y ¿sabes qué? Eso no está bien. Yo te recomiendo que empieces un libro y te sigas de corrido hasta terminarlo. Entonces, si tú nunca has leído la Biblia en un año, te la recomiendo que la leas así, porque eso te va a ayudar a buscar la Biblia de manera continua, y Dios de veras
que en lo que estás viviendo te va a ir hablando. Entonces, lee más la palabra de Dios, porque es la manera en que Dios te puede hablar. Entonces, vemos que la fe en primer lugar nos trae paz. La fe en Dios nos trae paz. En segundo lugar, la fe nos hace obedecer a Dios. No es casualidad, vayan a Josué, capítulo 6, versos 3 al 5, que Dios le da a Josué la estrategia para saber cómo conquistar Jericó. Y Josué le cree a Dios y hace exactamente lo que le pide. Vean Josué 6, 3 al 5, dice lo siguiente: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Imagínate, un día le vas a dar la vuelta y regresas. Al día siguiente le vas a dar la vuelta a los muros de Jericó y regresas. Durante 6 días vas a hacer eso. Todo el ejército de guerra. ¿Qué habrán pensado los de Jericó? ¿Estos qué les pasa? Parecen hormigas dándole vueltas al muro. Están locos, ¿no? Y luego dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Acuérdense que el arca representa la presencia de Dios. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. O sea, 6 días calladitos sin hacer nada, y en el séptimo van a tocar las bocinas, van a gritar y se van a caer los muros. Y Josué, sí señor, así le vamos a hacer. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios, le creyó a Dios, tuvo fe en Dios. Y cuando tú tienes fe plena en Dios, lo que te pida, lo vas a hacer. No vas a pedir señales, no vas a pedir confirmaciones, le vas a creer y punto, y lo vas a hacer. Por otro lado, vemos, vayan a Jueces capítulo 6, versos 25 al 27, que justo después de que Gedeón vio cara a cara, bueno, ya lo había visto, pero como que no estaba seguro, pero cuando ya le dio la primera señal y dijo: ¡ah, Señor Jehová! Ahí sí creyó en él porque lo vio cara a cara. Dios le pide algo difícil. Vean lo que dice, verso 25. Aconteció que la misma noche, después de que vio cara a cara a Jesús, le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, y vean lo que dice: e hizo conforme Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Su fe estaba como que no al 100 como la de Josué, pero después de haber estado en la presencia misma de Dios y de haberse dado cuenta que el ángel de Jehová estaba con él y habló cara a cara con él, cuando le pidió que destruyera el ídolo de su padre, él obedeció. Entonces vemos que la fe actuó también en él para que él obedeciera.
La fe, por último, nos mueve a adorar a Dios. En Juan 4, 21 al 24, si quieren acompañarme mientras les platico, es el pasaje donde Jesús se encuentra con la samaritana. Se sabe en la historia que Jesús le pide de agua para beber y ella pues le da y se le hace raro que Jesús, siendo hombre y ella mujer, le hable y le habla del agua viva. Y entonces ella dice, pues yo quiero de esa agua viva. Y le dice, bueno, pues tráeme a tu marido. Y ella dice, pues no tengo marido. Y le dice él, sí, tienes razón, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella pues se queda sorprendida, ¿no? Lo que ella tenía era una gran falta de amor que quería llenar con el amor de un hombre. Pero vemos más adelante en Juan 4, versos 21 al 24, no sé si ya lo tengan, que dice así, bueno, más adelante dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es curioso ver que en todo este contexto la palabra adorar viene del griego proskuneo y significa besar, como el perro lame la mano del amo, postrarse, reverenciar. Y fíjense cómo, guárdense esta definición de besar como el perro lame la mano de su amo. Eso significa adorar. Esa es la verdadera adoración. ¿Y qué significado tan raro? Y no es casualidad que en el contexto de Gedeón, después de que se fueron 22,000 y quedaron 10,000, le dijo Dios a Gedeón, vamos a probarlos. Vayan ahora a Jueces capítulo 7 y vamos a leer del 1 al 8. Jueces 7, vamos a leer. No, ya leímos del 1 al 3, perdón. Que sea del 4 en adelante, del 4 al 8, porque del 1 al 3 ya vimos que quedaron 10,000. Vamos a leer del verso 4, Jueces 7, 4 en adelante. Y dice así, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, fíjense, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron como perros, llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, subrayen trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Entonces vemos aquí que no es casualidad que 300 hombres lamieran el agua como lame un perro. Y eso significa adorar.
estos 300 hombres eran verdaderos adoradores y por eso Dios solo escogió a esos 300 hombres porque le iban a dar la gloria a Él. Vemos también en Josué capítulo 5, vayan a Josué capítulo 5, versos 13 al 15, que dice lo siguiente, Josué 5, 13 al 15, antes de que conquistaran Jericó, vean lo que dice. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. El príncipe del ejército es Jesús. Muchos tal vez piensen, no, es el arcángel Miguel, el capitán del ejército del Señor, es el capitán del ejército. Pero el príncipe del ejército de Dios es Jesucristo. Si hubiera sido el arcángel Miguel, no hubiera permitido que Josué se postrara y lo adorara. En cambio, aquí vemos que era Jesús mismo presentándose como el príncipe del ejército de Jehová. Y vemos que Josué se postra y lo adora y le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces vemos que estos 300 hombres que iban a acompañar a Gedeón eran adoradores. Vemos también que Josué era un verdadero adorador. Los que caminan en fe adoran a Dios. Ahora, por último, y con esto quiero demostrarles por qué el verso que pusimos al principio es uno de los más importantes. Quiero leerlo otra vez para que entiendan el por qué. Dice Josué 6:5 y luego vamos a Josué 6:13. Dice Josué 6:5 y cuando, no sé si ya lo tengan, Josué 6:5. Dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Aquí nos habla de que tocaron prolongadamente el cuerno de carnero. Y así que oigáis el sonido de la bocina. Esa palabra bocina significa, y bueno, vayan ahora a Josué 6:13 para que lo entiendan más fácil. Josué 6:13, no sé si ya lo tengan. Dice, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Presten mucha atención. La palabra bocina en este texto que acabamos de leer viene del hebreo shofar. Y shofar significa cuerno curvo. Es el cuerno de un carnero que se toca. Muchos ya conocen el shofar. Y el shofar, con ese tocaban, y el shofar solo emite una sola nota, no tiene varias notas. Pero dependiendo el tiempo que se toca y que se sopla más bien, son sonidos largos o cortos y es lo que significa. Depende si son sonidos largos o cortos, cada cosa tiene un significado. Aquí acabamos de ver que los sacerdotes tocaron largamente y
cuando tocan más de 9 segundos en un solo soplo, más de 9 segundos y menos de 18 en un solo soplo, significa, ese toque significa que están anunciando la majestuosidad de Dios, pero también anuncian la separación del hombre con Dios por causa del pecado. Ese toque largo significa esto, la majestuosidad de Dios, y la separación del hombre con Dios por causa de su pecado. Esto nos habla de que mientras ellos tocaban el shofar, los sacerdotes, para el pueblo de Dios era animarlos, era fortalecerlos, era infundirles fe y darle la gloria a Dios. En cambio, para los de Jericó, era infundirles miedo, era que más temieran al pueblo de Israel. De ahí que escogí ese texto como el texto principal de esta lección. Fe e incredulidad, dos frentes. Y con esto termino. Vayan a Jueces, capítulo 7, verso 16 al 18, para que vean que también Gedeón, a esos 300 adoradores, les dio trompetas. Y vean lo que dice, no sé si ya lo tengan. Jueces 7, del 16 al 18 dice, esto habla de Gedeón, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Y no es casualidad que esta palabra trompeta es la misma palabra en hebreo que es shofar. O sea, no son trompetas de plata los que estamos acostumbrados a ver, sino que era un shofar, un cuerno de carnero con el cual también conquistaron a los madianitas, obviamente también infundiéndoles miedo a la hora de tocar el shofar, pero infundiendo aliento a esos 300 adoradores. Y con esto terminamos esta lección. Yo te pregunto, ¿en qué bando estás? ¿Estás en el bando de los que tienen fe en Dios o estás en el bando que tiene miedo, que tiene incredulidad, donde tu confianza no está puesta en Dios, está puesta en las circunstancias, está puesta en lo que tienes, está puesta entre tus 4 paredes, donde sientes que estás seguro, está puesta en esa cueva, en donde te estás escondiendo tal vez por todo lo que estamos enfrentando? Hoy te invito a que tengas fe, y ya vimos dónde encontramos esa fe, en la misma presencia de Dios y en la palabra de Dios. ¿Qué les parece si hoy le pedimos perdón a Dios si no lo hemos buscado como deberíamos y le pidamos que nos ayude a nuestra incredulidad para que Él pueda obrar en nuestras vidas? ¿Les parece? Vamos a orar. Padre Celestial, perdónanos en este tiempo si hemos descuidado nuestro tiempo contigo, si no te hemos buscado como deberíamos. Perdónanos si no hemos leído tu palabra, perdónanos si hemos tenido miedo, perdónanos si hemos puesto nuestra mirada en las cosas materiales, en las cosas que nos rodean, en las noticias, en lo que ven nuestros ojos y no en ti, mi Dios.
Hoy, Señor, queremos poner nuestra mirada en ti. Ayuda a nuestra incredulidad. Quita y arranca ese miedo de nosotros y pone en nosotros el querer como el hacer para buscarte cada día más, y no por obligación, sino con convicción y por pasión, por amor a ti, mi Dios. Queremos conocerte cada día más. Gedeón no te conocía de oídas. Y hoy, si hay alguno de los que nos están escuchando y no conocen realmente a Dios y tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, yo te invito a que hagas también esta oración junto conmigo y dile: Padre Celestial, gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a pagar ese castigo que yo me merecía por pecador. Hoy, por pecadora, yo te pido que perdones todos mis pecados, que me perdones este miedo, esta incredulidad que he sentido, y hoy te abro la puerta de mi corazón para que tú entres en mi vida. Gobierna mi vida. Tú llévame, tú guíame, tú condúceme, Señor. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias porque yo sé que a partir de hoy yo soy tu hijo, soy tu hija, y tú vas a cuidar de mí. Gracias te doy por este tiempo, gracias por tu perdón, gracias por lavar mis pecados, y hoy ayúdame a levantarme y a seguir adelante confiando en ti, poniéndote a ti en primer lugar en mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por este tiempo y bueno, nos vemos el próximo jueves. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.